Vamos a retomar. Hoy es el último tema del Concilio Vaticano II, entonces estamos muy emocionadas porque ya creo que hemos visto bastante para aclarar dudas, para contrarrestar un poquito los mitos, las ideas pues un poco diferentes que se ven y aguas, porque sí tenemos que tener mucha formación. Se trata, chicas, de ir al texto original o se trata de ir a las fuentes. Las personas, desde luego, intentamos brindar una formación, todos los agentes de pastoral, todos los que estamos al frente de una coordinación, tratamos de dar lo más purificado posible los contenidos, pero también tenemos que saber que de pronto en el hablar o así se nos puede ir alguna palabra que no es quizás técnicamente la más adecuada, o que quizás algún sacerdote en una homilía pues puede hacer alusión a algo, pero está hablando en sentido figurativo y no literal, ¿no? Yo he escuchado una vez a un sacerdote que le decía al pueblo, ¿no? Le decía en una misa normal con pueblo de la parroquia y les decía, uy, no, yo creo que el diablo en estas fechas pues está tomándose las vacaciones, ¿eh? Así que si ustedes van a pecar, ni le echen la culpa al diablo porque él está en su hamaca, está de vacaciones. ¿A qué se refería? De que de verdad el diablo estaba tomándose las vacaciones en la hamaca, que esta semana si me tientan mi peco no es el diablo. Creo que no, creo que el sacerdote quería hacer una alusión directa a la libertad de la persona, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo tomar este tipo de enseñanza, saber cuándo es una prédica, saber cuándo es un tema, saber cuándo es algo así técnicamente correcto y cuándo no. Y yo las invito mucho a que no nos detengamos en las cosas como muy, no sé, como muy exteriores, sino que vayamos a lo esencial, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces que, no, pues es que en la encíclica de Amores Laetitia y luego y aparte la persona que estaba hablando de ese documento estaba como inspirada, ¿no? Estaba hablando así como bien bonito. En la Amores Laetitia decía el Papa eso y tal. Y entonces una persona de todo lo que dijo dice, pero fíjate que no es una encíclica, es una exhortación apostólica. Esos comentarios no van. O sea, si esa persona tiene que defender una tesis o está en un lugar así súper formal, tú luego te le acercas y le dices, oye, acuérdate nada más que no es una encíclica, es una exhortación apostólica. Que para el cuento, o sea, para lo que estamos diciendo, pues no conviene hacer ese tipo de precisión, ¿sale? Ahora, si alguien dice, el aborto está perfecto, disculpa, difiero. Disculpa, difiero, eso no. Que nadie se quede con eso, pero que si es pera o sandía, que sí. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea, que tenemos que tener las cosas bien claras, ¿no? Muy bien. En resumido, a ver, Saraí, tú eres la elegida voluntaria obligatoria. Resúmeme así como ¿qué es el Concilio Vaticano II? De todo lo que has aprendido de estas charlas, ¿qué es el Concilio Vaticano II? Si vienen unos extraterrestres y dicen, oh, una plática del Concilio Vaticano II, ¿qué es? ¿Qué les dirías? No saben nada. Bueno, usando tus palabras, porque se me quedó en la mente, es que antes, en general, como la iglesia tenía mucho barro, y ahora lo que reduce es como la esencia. Como, siempre fue importante, pero como para que los fieles podamos estar más en contacto con lo que es. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Karen, ¿qué es el Concilio Vaticano II? ¿Qué sabes? Así, en tus propias palabras, que así entendemos mejor. Pero así de lo que has escuchado. Pues bueno, es como el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pues bueno, como la nueva. Está en la punta de tu lengua. A ver, sí, Stephanie. A ver, te van a ayudar. Podría ser como, no sé si actual, pero sí como recapitulación de toda la esencial de lo que es la mente o lo que es
Y pues también pues es como una repetición de la práctica, donde se muestran como detalles de cada uno de los pasos de la iglesia y pues de ahora sí. Muy bien, muy bien. Mitch. Pues yo ya hice una traducción de la misión de la iglesia, una especie de traducción, para que lo entendamos mejor y cómo relacionar la iglesia con el mundo, ¿no? Que no están pues separados, que tienen están unidos, pues, Muy bien. sin ser hermanos. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera parte de todo este tema fue la introducción al concilio. Les invito a todas las que no lo han visto, por favor, véanlo. Y hablamos de que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Y vamos a ver que en varios temas ya hay como una tradición, una trayectoria de ese cambio que se iba a hacer, ¿no? O sea, como los acontecimientos. Entonces, cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, todos quieren ver la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿qué? Vamos a hablar de Hitler y cómo mataban a los judíos. Y yo, a ver, espérate, primero tenemos que ver el imperialismo, tenemos que ver la guerra rusa-japonesa, tenemos que ver la guerra chino-japonesa, tenemos que ver Pearl Harbor. Mira que ver Pearl Harbor. Tenemos que ver eso porque si no, no vas a entender nada. O sea, nomás, de la nada cayó un avión en Hawái, pum, 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 todo se, ¿no? Y Estados Unidos está en la guerra. No, tienes que entender todos los resentimientos, los odios, ardidos estaban desde hace como 100 años, ¿no? Y yo les hago mucho ese devenir, ese desarrollo. Pues en la iglesia igual. No podemos decir que, ya hoy amanecí con ganas de hacer un concilio. No, es que responde, recopila todo lo que ya se está viendo en la iglesia, ¿no? Desde 50, 60 años atrás del concilio. Entonces, creo que es muy importante. Y vimos las 4 de constituciones dogmáticas. ¿Por qué las vimos? Porque nosotros nos tenemos que concentrar muchísimo más en lo que dice el concilio que en lo que se dice que dijeron en el concilio. Porque lo que se dice que dijeron en el concilio puede tener sesgo, puede estar interpretado por alguien que no, y tenemos que tener la formación. Yo recuerdo que las que han hecho maestría en bioética, ¿no? Bueno, ahorita está Tere y Mari Carmen. El otro día me vi con Gaby Mayorga y me mencionó un profe que le hacía como doler la panza, que es el mismo que Lourdes Simón se tuvieron en la maestría bioética, que también les hacía doler la panza, porque pues él era de un catolicismo muy, pero muy malentendido. Entonces, todas las cosas las decía muy alrevesadas y ya con sesgo. Claro, ya a nivel maestría tú ya tienes una formación y te brincan, ¿no? Y dices, no creo, profe, o sea, creo que la parte ética está muy bien fundamentada, pero los comentarios extras sobran, no me hacen daño, solamente yo sé que no va, o sea, yo sé que no, que no es correcta la interpretación que usted le está dando, ¿no? Y punto, y ahí quedó y ahí murió. Entonces creo que sí es muy importante saber lo que se dijo del concilio. La vez pasada y esta, que algunas lo vimos desde el retiro, había algunas dudas que ya, ¿no? O sea, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice el concilio sobre la iglesia? Pues por eso vimos Lumen Gentium 1 hora. Pero la tradición, pues por eso vimos Dei Verbum 1 hora, ¿no? ¿Y cómo es la pastoral? Y pues ya vimos Gaudium et Spes 1 hora. ¿Qué dice el concilio? No qué dicen que dijeron que se dijo en el concilio. ¿Sale? Eso es bien importante. Entonces, hace 2 semanas hicieron las que se quedaron aquí en Guadalajara el favor de hacer un formulario y ahora vamos con estas últimas dudas que son consecuentes también a las dudas de la vez pasada, ¿no? Ahí hay un audio, hay un videíto muy padre que ya subieron al canal de YouTube y que creo que todas ya lo tienen. El primer video de dudas y aclaraciones está muy bueno. Sobre todo les recomiendo mucho volver a ver la intervención del padre Abel, una intervención muy larga donde él habla muy profundamente de los tiempos, de que la iglesia no se mide por décadas, sino por siglos, de que siempre después de un concilio, el primer siglo fue el caos, ¿no? Y que bueno, así son los cambios, ¿sale? Pero que dentro de todo, pues la verdad es que ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido increíble. O sea, el concilio ha sido un regalo
una bendición y un Pentecostés. Realmente ha sido una maravilla. Entonces vamos viendo las últimas dudas y controversias. De aquí no nos vamos hasta que todas, pues realmente no tengamos ni una duda ni controversia en nuestra alma. ¿Ok? Algo recurrente. Dani, ¿me puedes leer esa, por favor? ¿Sí, todos? Bautismo. Todos somos hermanos a través del bautismo en la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa cuando un hermano bautizado de esta manera? ¿Qué pasa cuando un hermano está bautizado de esta manera en otro? ¿Deberá o no ser bautizado dentro de la iglesia o cómo se valida o qué sucede? Ok, sin verlo. Fer, ¿tú qué piensas? ¿Cómo responderías esa duda? O sea, pues si a otra persona está bautizada en otra religión. Está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se necesita bautizar en la católica? Pues, yo supongo que si está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es igual que una católica. Exacto, exacto. En la Lumen Gentium, o no sé en cuál, no, ya me acordé, en otra charla de otros decretos y declaraciones, hablamos de los 3 documentos que hablan de la unidad de los cristianos, la comunión con las otras iglesias y la relación con otras religiones. ¿Se acuerdan? Y era bien bonito ver que la iglesia supera los muros de la iglesia católica. Entonces, una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo sepa o no, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo místico de Cristo. Y está llamado a la santidad también. Entonces, Mitch, ¿se necesita volver a bautizar? ¿Una persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. La respuesta es no. Entonces, vamos a ver lo que dice el Catecismo, número 1271. Fer, ¿podrías leer, por favor? El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre todos los que han sido regenerados por él. Exacto, qué bonito, ¿no? O sea, toda persona que crea en Cristo, que es Dios, como el Padre es Dios, y que crea en el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo son Dios, que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es tu hermano. ¿Sí? Eso es como una buena noticia, ¿no? Es como, wow, qué lindo, o sea, qué entusiasmo. Del bautismo, ¿algo más? Si hay más dudas, las podemos encontrar ¿dónde? ¿Dónde se habla así un capítulo maravilloso del bautismo? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que si no la tienes en tu cuarto, en tu tocador, pues está en línea, por eso hice el podcast, ¿vale? Vero. Del sacramental, ¿qué pasa con el agua? Porque es tan indispensable. El agua es indispensable, pero nuestros hermanos separados también bautizan con agua. También bautizan con agua. Y de hecho, tú en misiones puedes bautizar. Si no hay otra persona que bautice, un ministro ordinario, y hay una emergencia, se llama, tú puedes ser el ministro extraordinario del bautismo in articulo mortis. O sea, si tú estás en misiones y te llevan a un niño que está deshidratado y está a nada de, o con mucho riesgo de morir, tú lo puedes bautizar con agüita de la llave, así, tú lo puedes bautizar. O que no sea niño, sí, perfecto, sí, a cualquiera, exacto, exacto. Y también hay algo muy hermoso, ¿no? El bautismo de deseo. El catecismo habla de aquellos que, o sea, realmente solo Dios sabe lo que hicimos, lo que haremos y lo que hubiéramos hecho.
Solo Dios sabe. Por eso en temas de conciencia, pues la verdad es solo entre Dios y yo. ¿Sí? En temas de conciencia es, y esto es pecado, y puedo comulgar. A ver, pues, el chiste de tu formación de la conciencia es esa, que tú seas capaz de ser tan transparente, sí, te vamos a ayudar, por supuesto, pero que hay cosas que solo tú sabes y Dios sabe lo que sabes, lo que no sabes y lo que hubieras hecho si hubieras sabido. Solo Dios sabe. Entonces, el bautismo de deseo ampara a aquellos que si hubieran conocido a Cristo, hubieran deseado ser de él. Y ese se llama bautismo de deseo y mueren pues en comunión. Pero eso, ¿quién lo sabe? Dios. ¿Tú lo sabes? No. ¿Alguien lo sabe? No. ¿Hay un detector de saber? No. ¿Hay un QR? No, tampoco. ¿Ok? Y si te das cuenta, toda la intención del concilio, toda la intención del magisterio, toda la intención de la jerarquía es incluir, expandir, bendecir, atraer, abrazar, acoger. ¿Sí? ¿Del bautismo algo más? ¿No? Va. Muy bien, ha habido controversia entre los obispos a raíz del Concilio Vaticano II. Bueno, a raíz de lo que sea, hay controversia entre los obispos. Ahí hay una foto inédita de un pasaje que está en un capítulo de Hechos de los Apóstoles que corresponde al año 49 del primer siglo cristiano, que se estaban de la greña, ¿quién y quién? San Pablo y San Pedro, ni más ni menos. ¿Cuál era el tema de la controversia de estos dos señores ilustres? Sí, era relacionado a la carne, el tema de los judíos cristianos y de los griegos cristianos. Entonces, Pedro había estado predicando en Antioquía, en sinagogas de Antioquía, y resulta que él pues estaba moviéndose en círculos judíos. Y cuando estos judíos conocían la fe, se hacían cristianos, por eso el nombre, judeo-cristiano. Y pues bien chévere, ¿no? Porque todo tenía continuidad, pues claro, Dios, Cristo es el cumplimiento de las promesas, Cristo es la tierra prometida con T mayúscula, Cristo es el sacrificio y la alianza con A mayúscula, o sea, todo tenía sentido en Cristo, ¿sí? Pero el evangelio fue predicado a todo el mundo. Y entonces no solo se convertían judíos, que vivían la Torá, que vivían sus costumbres y ritos, que no comían carne de cerdo, que se circuncidaban, costumbres judías. Y entonces empiezan a convertirse griegos, sirios, etíopes, y entonces empieza una controversia. Muchos tenían claro y decían, si estamos creyendo en Cristo y Cristo está fundando una nueva criatura en cada persona por el nuevo bautismo, por esta gracia impresionante de su muerte y resurrección. Entonces, que cumplan los mandamientos, que cumplan el amor a Dios, el amor al prójimo, pero no les haga circuncidarse, que no tienes que ser judío para ser cristiano. Y a varios les quedaba claro, a Pedro le quedaba claro, pero fíjate tú por dónde, no estás tú para escucharlo ni yo para contar. Pero un día llegaron a donde estaba Pedro comiendo con unos judeocristianos muy fresones, y estaban comiendo y estaba todo genial, y que llegan a comer, a cenar, o lo que sea, unos paganos ya cristianos. ¿Y qué creen que cómo desaira Pedro a estos? ¿Se acuerdan? Igual. ¿Por qué? Porque los judíos no comían con los paganos, ¿te acuerdas? Que te tenías que ir a purificar al templo, porque entre ellos sí había distinción. Era como la cuestión de la manzana podrida, ¿no? Entonces se fue. Uy, uy, uy. Eso llega a oídos de Pablo, y el otro, que no es nada intenso, se subió al primer barco, anduvo en camello, se bajó del camello, se subió en un burro, se bajó del burro, en la carreta, a caballo, a pie, gateando, arrasando.
llegó con Pedro ipso facto. Esto es como después de 3 meses, ¿no? Llegó con Pedro ipso facto y ahí está la foto verídica inédita de ese momento en que va a haber una confrontación muy fuerte, porque Pablo dijo las cosas de fe. Y voy a ir con Pedro. Y delante de los apóstoles reunidos voy a exponer mi caso. Y lo voy a exponer ahí. Y ahí te voy. Pero fíjate qué hermoso que Pablo expone, denuncia, deliberan el concilio de Jerusalén, los apóstoles todavía vivos, año 47 del cristianismo, el único que había muerto era Santiago el Mayor. Y entonces todos voltean con Pedro. Todos opinan, pero al final hasta Pablo. ¿Y qué dices? Si tú no dices, yo no. Si tú no dices, yo no puedo hacer nada, con que tenga la razón. ¿Qué dices? Y Pedro se proclama, es verdad. Los cristianos que quieran ser cristianos no tienen que ser judíos primero. No hay que exigirles cargas que no pueden cargar, que no tienen sentido, que son culturales, que si las hacían es porque era su cultura, su manera de dar culto a Dios, pero no son propiamente cristianos. ¿Qué hace el Concilio de Trento? ¿Qué hace el Concilio de Vaticano I? ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Volver a la controversia y separar. ¿Qué es cultural, sociológico, una construcción de ese momento? Que podemos, ¿no? Como quitarlo y queda la esencia del sacramento, la esencia de la fe, la esencia de la tradición y la esencia de la verdad. Y pasar al siguiente nivel. Pasamos a la siguiente etapa. Con eso limpio. ¿Vale? Entonces, esto es muy bonito. Entonces, la respuesta es, ha habido controversia todos los días, todos los años, todos los días, ¿no? Siempre. Siempre vivimos en controversia. ¿Vale? Es controversia land. Y ahí está, ¿no? Pero que siempre prevalece Cristo. Y siempre, o sea, Jesús, si no hubiera querido una jerarquía, es que no la dejaba. Pero Jesús, antes de morir, funda la iglesia. Y todas ya saben, ya me lo han escuchado, la funda en 3 momentos. La funda cuando elige a los apóstoles y a Pedro a la cabeza. Dejó una jerarquía, dejó una estructura, la premeditó, la hizo. Es Dios, no se equivoca. Así es. La fundó en la cruz, cuando de su costado manó agua y sangre, fuente de los sacramentos. Y la fundó en Pentecostés, cuando la iglesia recibió su misión. Entonces, esa triple fundación tiene todos los elementos característicos de la iglesia. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Jesucristo. Y nosotros caminamos con todo eso hacia adelante. El siguiente sínodo es del 21 al 23 y precisamente el Papa, maravillosamente inspirado por el Espíritu Santo, pues dice, y ahora vamos a meditar y reflexionar sobre la sinodalidad. Hoy puede ser un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Qué quiere decir? Que los obispos tienen su mayor autoridad cuando están en comunión con el Papa. Eso quiere decir la sinodalidad. Que todos somos como un transformer, todos, y nos ensamblamos y hacemos a Cristo, usamos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es nuestra cabeza. ¿Vale? De la sinodalidad y de la controversia, ¿hay preguntas? Ok, Chivis. Que un obispo se oponga a una verdad que el Papa enseña, ¿es señal de que esa verdad que enseña el Papa es mentira? No. De hecho, muchas de las herejías han sido propuestas por obispos. Que la Virgen no es madre de Dios, que solo es madre de la persona Jesús de Nazaret, pero no de la esencia divina, Néstor. Obispo. Y así te puedo mencionar
que un obispo, que 2 obispos, que 5 obispos, que 20 obispos no estén en comunión con el Papa, no quiere decir nada. ¿Okay? Hay que pedir mucho, por eso todos los obispos en su sano juicio le piden a su pueblo, pidan por mí. Pidan por mí porque no estoy curado en salud, no estoy vacunado, no soy inmune, a mí me puede agarrar la loquera y pues puedo romper la unidad del cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Entonces sí hay controversia. Que un obispo diga, ¿qué tal? No. Que un sacerdote, pues ahora estuvo, no sé si les llegó, yo tengo en las redes sociales a toda la catolicada y me llegan cosas y digo, ay, ¿quién lo conoce? Que había un sacerdote que es en Estados Unidos, uno jovencito, que empezó a enseñar quién sabe qué y a celebrar la misa quién sabe cómo, y el obispo del lugar le llama la atención y la conferencia episcopal le empiezan a llamar la atención y entonces empiezan a decir a la gente que por favor no vaya a esa misa, que no está bien, que no está enseñando bien, no está pasando como es. ¿Quién es el vigía de cada diócesis en cuanto a liturgia, normas, moralidad, doctrina? El obispo. Guadalajara es tan grande que nuestro arzobispo, Francisco Robles Ortega, necesita 6 obispos auxiliares, que no abarca. Es muy grande esta ley. ¿Vale? Hay que pedir por él también. Ok, duda. Para eso llamé a Checo. Entonces, ¿por qué se invitó a otras religiones a participar en el Concilio Vaticano II? Saque sus padres. Hola Checo, ¿cómo estás? Y bueno, pues la pregunta para la sesión de dudas es ¿por qué en el Concilio Vaticano II se invita a participantes de otras religiones y ni siquiera pues que todos sean cristianos, ¿no? Sino de otras creencias totalmente distintas al cristianismo? O sea, ¿cuál fue el sentido de ello? Hola, ya, muchas gracias también por invitarme. El principal sentido es, me parece, reflejar lo que el Papa Juan XXIII, que fue al quien se le ocurrió esta idea del Concilio Vaticano II, quiso manifestar, ¿no? Había una gran necesidad en la Iglesia de abrir las puertas, de dejar que entrara el aire fresco. Y en ese abrir las puertas, pues también era dejarse conocer, ¿no? O reconocer y enriquecerse de otros. Nos tiene que quedar también muy claro que aunque en el Concilio Vaticano II fueron invitados algunos representantes de iglesias protestantes, representantes de otras iglesias cristianas y también de otras religiones, si bien ellos fueron invitados solamente como observadores, no tuvieron ningún papel en la toma de decisiones ni en la pues a la hora de redactar los textos que conocemos en el Concilio Vaticano II, pero el hecho de que el Papa los hubiera invitado ya era muy significativo para el mensaje que quería enviar, ¿no? Esta iglesia es la misma iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años, que se está renovando, que estaba encerrada y ahora abre sus puertas de par en par. Y nos tiene que quedar como muy claro que es lo mismo que Jesús hizo al dejar su casa en Nazaret e ir los 3 años de su vida pública a Cafarnaúm, ¿no? Cafarnaúm, el lugar más, podemos decir, más pagano de todo Israel en tiempos de Jesús, el lugar más pagano donde vea romanos, donde vea sirios, donde vea palestinos. Allí fue Jesús a predicar. Entonces en el Concilio Vaticano II el hecho de invitar a representantes de otras religiones, pues es este mensaje, ¿no? Gracias, Checo. Y también, bueno, yo sé que ya está implícita la respuesta, pero algunos, incluso obispos, ¿no? Que participaron y los que estaban como liderando algunas iglesias de la cristiandad, pues tomaron muy a mal el ecumenismo, ¿no? Como si fuera un ataque a la verdad. O sea, muchos de verdad lo tomaron como si fuera equiparar todas las otras creencias con la fe verdadera, ¿no? La católica, y que incluso algunos llegaron a decir, ay, pues entonces ya ni caso tiene que nos vayamos de misiones,
porque pues si cada quien puede creer lo que quiera, si cualquier hombre de buena voluntad se puede salvar, entonces pues esto se va para abajo y ya, y como que muchos catastróficamente predecían con esta apertura, ¿no? Que claro, cuando tú lo explicas, o sea, yo te escucho y digo, qué maravillosa es la iglesia, ¿no? Pero aún ante eso, algunos todavía se aferran, ¿no? A ese pensamiento de decir, es que no, todo se va a ir para abajo y le dieron en la torre a la fe verdadera y equipararon todas las creencias igual. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, hubo dos, me parece que esta crisis tiene dos vertientes. La vertiente de los de extrema derecha está mal, la iglesia no se tiene que abrir, estábamos bien, lo que estábamos haciendo está bien, entonces todo lo nuevo es malo, ¿no? Esta apertura, esta renovación no va a ser buena, va a acabar con la pureza de la iglesia, ¿no? Y con la riqueza de la fe. El otro extremo fue el de aquellos católicos también y cristianos que pensaron, ahora todo va a ser permitido, ¿no? Pues si hay personajes de otras religiones aquí y el diálogo y se le da lugar a la mujer, por ejemplo, para participar en el altar, y, bueno, entonces ahora todo va a ser permitido. Hubo una crisis muy grande. El Concilio Vaticano II, como ustedes lo saben, lo inició el Papa Juan XXIII con esta... pues movido por el Espíritu Santo, pero fue concluido por Pablo VI, otro super papa, con otro perfil, ¿no? Más intelectual. Y me parece que supo cerrar muy bien en ese sentido, porque él fue el que recibió esa crisis y tan fuerte fue la crisis que algo, no sé si sabían, pero casi todos los concilios generan un símbolo, un nuevo símbolo. Si Constantinopla tuvo un símbolo y Nicea tuvo un símbolo, el Vaticano II tiene un símbolo y se llama el credo del pueblo de Dios. Habría que leerlo, es la respuesta que el Papa da para decir, esta es la iglesia, esto es lo que cree, es el credo que nos tendríamos que saber, todos los cristianos, todos los católicos de este tiempo. Y me parece que esa es la respuesta del Papa y de todos nosotros, ¿no? La fe no se pierde, solamente se enriquece, se vuelve más clara, pero también la esencia del cristianismo no era estar encerrados, sino ir a todos los rincones, ¿no? Y convertir a todos. Y ahora el Papa Francisco lo traduce en ese sentido, ¿no? Antes los papas escribían para los cristianos o para los católicos, y ahora el Papa Francisco dice para los hombres de buena voluntad. Y ahora me acabo de acordar escuchándote que una vez estuviste también con nosotros, con nosotras, y nos explicaste que la teología también evoluciona, ¿no? Las prácticas evolucionan, porque ahora a partir de todo esto, ¿no? Muchos citaban que a Benedicto XVI, que a Pío X, a Pío V, ¿no? Decían, es que no podrías contradecir, o sea, todo lo que diga el Papa Francisco que vaya en contra de lo que dijeron previos pontífices está mal y está traicionando la tradición de la iglesia y todo eso. Y yo recuerdo que tú ya no lo habías explicado, ¿no? Decir, es que así como disciplinarmente algo se puede adoptar, se puede dejar de hacer y según el Papa le está regulando, ¿no? Al final de cuentas es la autoridad suprema en cuanto a liturgia, en cuanto a disciplina. ¿Te acuerdas que, digo, porque todavía como que surge eso, ¿no? Decir, ¿por qué contradice a Pío V? ¿No? Porque dice, entonces si contradice a Pío V es un papa que está fuera de la tradición. En cuestión de fe y costumbres, la iglesia no se contradice, es decir, el magisterio, mejor dicho, no se contradice. El magisterio petrino, la cátedra de Pedro, en la voz de los papas, no se contradice, no hay contradicción y no hay error. Eso es lo más sorprendente. Ahí se nota que está el Espíritu Santo, ¿no? Porque sea como sea el papa, sea San Juan Pablo II, sea el carismático, ¿no? O el intelectual Benedicto XVI, o el cercano Francisco, bueno, cuando hablan en materia de fe y costumbres, ninguno se equivoca. No restan, no se contradicen, sino que cada uno va sumando, contextualizando y actualizando la fe cristiana. Es el evangelio actualizado. Si tú buscas en el evangelio la palabra liderazgo, no lo vas a encontrar. Pero hoy tenemos que hablar de un liderazgo, ¿no? En la sociedad. Si buscas ecología, no lo vas a encontrar. Pero hoy tenemos que hablar de ecología. Entonces, no hay contradicción. Se va superando y se supera con el contexto social, las necesidades
pero también las ciencias ayudan a superar, a que esa teología se supere. Entonces, sí, hola Reiki. Sería un error decir, o sea, como buscar, porque algunos de esa extrema derecha que tú platicas, eso es el argumento, ¿no? Y que ponen, y que citan a santos, citan a personas, figuras deslumbrantes en la iglesia que han tenido su peso, y dicen, entonces, si el Papa Francisco, como desacreditando al Papa, ¿no? Es decir, si él dice algo en contra de, no, entonces Sí, entonces este punto se entiende, digo, toda la plática, todo el video lo van a tener, pero algo que, ¿por qué se invitó a otras religiones a participar del concilio? ¿No? Muy bien, seguimos. Ok, otra duda que se está repitiendo un montón, son la de los abusos y entonces, hay varios documentos que establecen, o sea, sí está regulado, porque algunas personas dicen, ay, pues es que el concilio, pues dejó todo muy ambiguo. No, no dejó nada ambiguo. No dejó nada ambiguo. ¿Ok? Entonces, si yo te digo, te voy a regalar esta bicicleta, por favor, cuídala. Está clarísimo, cuídala. Y de pronto tú un día, pues, la dejas, no sé, aquí afuera, sin cadenas, sin nada. Ay, es que como no me dijiste exactamente que le pusiera cadena cada vez que viniera al hogar de Santa María del General San Martín, porque claro, si yo voy al 180 sí tengo cadena, pero como tú no me dijiste específicamente que en el 173 yo la dejara la cadena, ¿se necesita explicitar? No, hay cosas que van muy implícitas, pero también muy obvias, ¿sale? Entonces, hay varios documentos que, claro, es que no pueden citar todo lo que a algún sacerdote se le va a ocurrir hacer, ¿no? Pero sí hay lo que te digo que cómo debe ser. Entonces está la Redemptionis Sacramentum, por ejemplo, y tiene todos esos capítulos. Y bueno, yo nada más cito uno, ¿no? Se ha reprobado el abuso de los sagrados ministros, que los sagrados ministros, o sea, los sacerdotes, realizan en la Santa Misa, incluso con la participación de algún solo asistente. O sea, la misa ya te dice la Sacramentum Concilium, ya te dice la Redemptionis Sacramentus, ya te dice la Sacramentum Caritatis, ya te dice varios documentos que hablan de la Eucaristía, que hablan de cómo debe ser la misa. ¿Okay? Hay varios. Ahora, pues los sacerdotes que hagan lo que tienen que hacer, ¿vale? Algunos dicen, ay, pues es que solamente hay un asistente y soy yo, ¿no? Pues así, aunque seas tú solito con tu soledad, tienes que hacer la misa como se te está enseñando. Oye, pero es que yo le enseñé y no sabe, como a mí, que me dicen, ay, es que yo tengo grabadas mis clases. Yo sé que yo de esto te hablé. Es más, el examen lo hice de un cuaderno de uno de tus compañeros. Ya me podrás llorar, ya me podrás decir, ya pueden tus papás venir a hablar, pero ese tema lo vi. Así que tienes serio. Porque una persona diga que que no lo vio, no quiere decir que no lo vio. Entonces, hay sacerdotes, ¿qué puedo hacer yo? Porque hay algunas muy preocupadas de, pero es que ¿cómo paramos esto? Reza. Y si te toca en algún momento presenciar algún abuso, acércate. Si vas a sufrir, pues sufre eficazmente. O sea, si hay algunas que están preocupadísimas porque en todos lados no se hace todo como debe ser. Bueno, pues entonces tú preocúpate, pero eficazmente. No nada más llegas a tu cuarto y te haces bolita y te tiras y no quieres salir en 3 días y voy a llorar por la iglesia. Sí, qué bueno. Pero también ve, padre, me regala unos minutitos. Fíjese que yo creo que tomaba un curso humildemente, que no le va a hacer enseñar el Padre Nuestro al Señor. ¿Sí?
humildemente, padre, fíjese que yo he tomado un curso y yo estuve leyendo esto y a mí no me queda claro, yo creo que es mejor hacer esto, ¿no? O que no lo haga porque es que, ok, perfecto, ¿no? Infórmate si está bien hacerlo, si no está bien, qué tal. Hay flexibilidad cuando de inculturación se trata. Oye, que este sacerdote está 3 años en un pueblo indígena y que ellos tienen mucho tic en que tú les des algo en la boca porque es muy parecido a otro ritual que es medio satánico, unos dioses del inframundo. Y entonces, para cambiar un poquito el rito y que la gente no lo identifique con esa parte, pues el sacerdote hace esto, pero ese sacerdote, si es devoto, si es obediente, ya le avisó a su superior o ya le avisó al obispo cómo está haciendo las cosas. ¿Cómo le avisó? Le escribe una carta. Y entonces el obispo ya le respondió y dijo, sí, si tú lo ves conveniente, está bien, a lo mejor cada uno puede, pero en tema de inculturación, hasta que la gente sea catequizada, con el objetivo de que en algún momento, si esa población se catequiza, se evangeliza, puedan incorporarse al rito normal. Pero no porque, yo estoy acá en el ITESO y a mí me gusta así. Es en Guadalajara no tienes que inculturizar nada, o sea, sí, o sea, tiene que ser mucho de la intención. Pero eso deja todo muy... No, a ver, aquí no hay nada vago. Que se pongan las vestiduras sagradas, nada de salir con la cogulla o con el hábito, ¿no? Es que tú, muy religioso, pero con el hábito, si quieres, debajo. Pero encima, la casulla. Así sale los maravillosos franciscanos allá en la basílica, ¿no? Tú les ves que se les ve el hábito debajo de la casulla. Sí tiene que ser. Pues muy bien por ellos. A ellos en ese seminario les enseñaron bien. Y ellos lo hacen. Y ya está. Ahora, esta es de esa misma. Cuando se comete un abuso en la celebración, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Ya ha escrito Santo Tomás. Incurre en el vicio de falsedad quien de parte de la iglesia ofrece el culto contrariamente a la forma establecida por la autoridad divina. Ojo. ¿Sí? Ojo. 170. Para que se dé una solución a este tipo de abusos, lo que más surge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo. Por eso, este movimiento, cuando fue fundado, uno de sus pilares es la formación. ¿Qué queremos? Laicos formados, que colaboren, que sean activos, pero con fundamento, no nada más porque me dijo el que le dijo que le dijo. ¿Vale? En la instrucción general del misal romano, que es el libro gordo que tiene el padre sobre el altar, viene todo. En cuanto a la forma de vestiduras, las conferencias de obispos pueden establecer y proponer las adaptaciones que corresponden a cada región. ¿Sí? Pero con una finalidad apostólica, pastoral. 343. Para la confección de vestiduras, además de materiales tradicionales, pueden emplearse fibras naturales propias de cada lugar y además algunas fibras artificiales que sean conformes a la dignidad de la acción sagrada. Entonces, es como cuando yo te regalo una bicicleta y te digo, cuida, que sea digno. Se puede, todo se puede, pero que sea digno. ¿Quién va a decidir que sea digno? El cerebro de ese sacerdote que está bien formado. Y si no está bien formado, pues no lo mandes de misión. ¿Vale? 344. Es conveniente que la belleza y la nobleza de cada una de las vestiduras no se busque en la abundancia de adornos sobreañadidos, sino en el material que se emplea y en su forma. Sin embargo, que el ornato presente figuras o imágenes y símbolos que indiquen el uso litúrgico. ¿Sí? Por eso todas las casullas tienen pues las espigas y las uvas. Tienen las iniciales del Señor, ¿no? IHS. Tienen el Espíritu Santo. Tienen, ¿ok? Figuras que realcen para qué está siendo usado. Yo no puedo tener, ¿qué? A lo mejor el escudo del Ayuntamiento de Guadalajara. Oye, pues una misa que vamos a pedir y el alcalde quiso mandar a hacer esas casullas. Bueno, se le agradece el gesto. Sí entiendo. Pero no es muy litúrgico. O sea, yo entiendo, pues el alcalde no sabía. Tendría que haberle preguntado. Pero tú no puedes tener corporales,
y la casilla bordada del símbolo del Ayuntamiento de Guadalajara, porque la misa es para la inauguración de algo. ¿Sí? Ahora, se salva la intención. Imagínate que luego el obispo se le dan la casulla 5 minutos para las 8, que es la misa, y está el alcalde ahí y dice, pues mira, lo vamos a usar ahora para no hacerle el desaire, pero que todos por favor sepan que estas casillas se guardan inmediatamente. Las vamos a usar nunca más en la vida, que nadie se las lleve recordatorio, porque pues no tiene nada que ver con la Eucaristía. ¿Vale? O sea, también se puede como ese tipo de concesión. ¿Sale? ¿De esto alguna pregunta? Ok, la misa tridentina. Esta sigue y sigue y sigue y sigue y sigue saliendo. Entonces, bueno, me voy a brincar un poquito a otro slide porque esta sí se va a... creo que esta ya. Les puse de nuevo el video del padre o Abel y pues ya. Bye. Le hice al padre Luis Eleodoro, que es el jefe de Monse, es el vicario judicial de toda la diócesis, de la arquidiócesis de Guadalajara, y le dijimos, ¿no? El catecismo de la iglesia surge a partir del Concilio Vaticano II, porque se tiene como el catecismo mayor al del Pío X. Ahora, yo no sé esta pregunta, quién la hizo, pero yo no sé quién sabe del catecismo de Pío X. ¿Ustedes son del 2004 para acá? Entonces, chicas, ojo y mucho cuidado con lo que leemos, las páginas que seguimos, los videos, los podcasts. Una chica que sabe del catecismo de Pío V o de Pío X ha escuchado algo o ha hablado con algún sacerdote tradicionalista. ¿Vale? Y entonces estoy llenando mi cabeza de cosas que no son verdad, que son fruto de una malinterpretación. Pues sí, ya hay un catecismo para los mozárabes, ya hay un catecismo, ya está el UCAT, hay un montón de catecismos. ¿Qué son los catecismos? Pues toda la compilación de la fe y en formas que la gente de cada lugar lo pueda entender. Entonces puede haber uno de Pío V, de Pío VI, de Pío VII, de Pío, todos los Píos. Y todos estarían bien. Entonces, por favor, ahí le preguntamos al padre Leodoro, ese no se pudo poner. Es un catecismo que se actualiza a partir de la reflexión de Pablo. Porque el de Pío X, que todavía en ese momento histórico se hizo esa compilación. Y ya está. Esa es tu gran pregunta de la vida. El catecismo de Pío X, pues es el catecismo de Pío X. Y el catecismo del 1996 es el catecismo de 1996. ¿Y por qué se pone como mayor? ¿Quién? ¿Quién lo está poniendo como mayor? Más moderno. Es como un cover. ¿Sí? Café Tacuba canta covers. Y no quiere decir que sea mayor su versión que las otras. ¿Sí? Y la otra pregunta es, si nosotros nos basamos en la Sagrada Escritura y la tradición, ¿hasta dónde se afectó, si fue o no afectada la tradición a partir del concilio? ¿Quién me quiere responder eso? De tu ronco pecho. La tradición fue afectada, el Concilio Vaticano II le dio en la torre a la tradición de la iglesia. No. Al contrario, la ensalzó, la complementó, la actualizó. Precisamente porque a la iglesia le importa la tradición, hizo esta actualización. El otro día que estábamos, bueno, yo estaba con Gaby Mayorga, que es una militante que todas quieren mucho, y yo le decía, ¿no? Oye, pues es que fíjate que estamos viendo el curso del Concilio Vaticano II, y me dijo, ya ven cómo es de loca. Entonces, el Concilio Vaticano, si no hubiera pasado, la iglesia no existiría ahorita. Le digo, tienes toda la razón. Y la gente no entendería nada. Ya estaba desactualizada en sus formas, en sus costumbres, en su manera de proceder. No en la esencia, en el mensaje, en el evangelio. Ese siempre tiene un poder maravilloso. Entonces,
porque los padres conciliares, porque el Papa Juan XXIII y luego Pablo VI y luego Juan Pablo II y luego Benedicto XVI y luego el Papa Francisco aman tanto la tradición, siguieron implementando el concilio. O sea, quien ama la tradición no quiere que muera. Y hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces el padre Leodoro dijo eso. Son tres cosas, no solamente para nosotros como católicos, no solo en la Sagrada Escritura, en la tradición, sino también en el magisterio de la Iglesia. Y claro que las tres van caminando de la mano, es un tripié. Un tripié, las tres pies tienen que estar al mismo nivel, si no, no sostienen. Entonces, no se puede contradecir, la tradición no puede contradecir a la Sagrada Escritura, ni el magisterio puede contradecir a la tradición ni a la Sagrada Escritura. O sea, es el tripié de la fe, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y el Concilio Vaticano II, en este caso, forma parte del magisterio, teniendo en cuenta la tradición y la Sagrada Escritura. ¿El magisterio? Claro que no. ¿Sí? ¿Alguna todavía trae el pendiente? Yo pienso que si realmente pues fuera verdad que le dio una torre a la tradición y que la tradición es muy importante y es lo que constituye a la gente enganchada en la iglesia, como que lo que se cree, pero realmente en las iglesias protestantes no tendrían tantos asistentes en sus mitos que dan, porque precisamente la gente, ay, está más padre acá, porque acá no hacen tantas cosas. O sea, Sí, es un grupo muy reducido. Lo que pasa es que hay un grupo muy reducido que ahorita está sonando mucho. Entonces no nos creamos que uno son 1000. ¿Vale? O sea, uno no es 1000. Y tienes toda la razón. ¿Sí? Toditita la razón. Ok, esta la voy a dejar para después. Le pregunté al padre Abel Esla, ¿qué dice la iglesia sobre haber, así me escribió una de ustedes, ¿eh? ¿Qué dice la iglesia sobre haber sacrificado tantas vocaciones? Que viendo los abusos y malinterpretaciones por lograr un cambio de dirección. Como diciendo, ¿valió la pena? Que el concilio se cargó tantas vocaciones. Y la otra pregunta fue, ¿cómo explicar la diferencia entre la verdadera inspiración del Espíritu Santo de los institutos seculares, como estado de perfección, y la secularización de las religiosas, o monjes que se quitaron el hábito y desprotegieron su unión con Dios? la primera dice que Este link solo la tienen ustedes, ¿eh? Nadie que no tenga coach tiene este link. O sea, este link no me lo escribieron en Nuestra Señora del Pilar. Esta pregunta me la escribieron ustedes. Y saben que me preocupa. Vamos a escuchar la respuesta del padre. Ahorita va a salir. Muy bien, padre, pues vamos directamente respetando también sus tiempos. La primera pregunta es, ¿ir a misa tridentina es válido a pesar del cambio que se realizó en el concilio? Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay varios templos que la ofrecen todavía en el rito antiguo, no en el rito nuevo. ¿Es válido? O sea, si un día nos invitan a algo o pasamos por ahí, entramos. Bien, vamos a empezar aclarando que llamarla misa tridentina en primer lugar es un error, ¿no? Porque no es la misa del Concilio de Trento, pero bueno, el rito antiguo, como es el rito anterior a Pablo VI. En cuanto a la licitud y a la validez, habría que hacer esa distinción. Recordemos que sobre todo cuando se trata de los sacramentos, la Eucaristía, los demás sacramentos, hay que distinguir entre la validez y la licitud, sin entrar en muchos detalles. O sea, una misa celebrada tiene un valor infinito, es válida, por así decir, en su valor es válida siempre. Otra cosa muy diferente es qué tan lícita es esa celebración.
Y ahí hablamos ya no tanto de del valor sacramental o de lo que llaman los teólogos el ex opere operato, lo que se obra por sí mismo. Un sacramento, digamos, un bautismo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con agua, es válido siempre, celebre quien celebre, pero, y diríamos lo mismo de la misa. Ahora, los sacramentos están supeditados también en cuanto a su licitud, pues a la comunión con la iglesia, se celebran dentro de la iglesia. Quien está fuera de la iglesia, aunque su celebración sea válida, no es lícito participar en esa celebración precisamente porque está rompiendo la unidad de la iglesia. Y aquí entramos a un tema ya para la respuesta, entramos a un tema no difícil, sino más bien que hay que precisar. ¿Por qué? Porque no tanto a partir del Vaticano II, sino ya saben que después del Vaticano II ha habido especialmente dos documentos motu propio del Papa Benedicto XVI y últimamente del Papa Francisco. Y el Papa Francisco da ciertos criterios, pero luego él dice que cada obispo debe ver de cómo aplicar esos criterios en su propia diócesis, lo cual eso siempre ha sido válido porque cada obispo es la cabeza de su propia diócesis. Es lo que llamamos el episcopado monárquico y que son sucesores de los apóstoles. Entonces, cada obispo es el liturgo y es el legislador de su propia diócesis. Y mucho más, esto es más fácil entenderlo cuando en comunión con el Papa mismo dice, bien, estos son los criterios, pero luego la aplicación, cada obispo debe verlo. Entonces nosotros tenemos que recurrir ahí a el documento o el decreto que dio el arzobispo, nuestro actual arzobispo, don José Francisco Robles Ortega, en el cual con mucha precisión dice quiénes pueden celebrar y cómo la misa con el rito antiguo, quiénes están autorizados y quiénes no. Ya que esto era muy necesario porque se estaba dando pues un desorden, que cualquier padre, nomás por moda, ya se ponía un ornamento antiguo, que es fácil conseguirlo porque ahora a los que hacen ornamento les dio por elaborar, diríamos, por construir antigüedades. Hacen ornamentos antiguos el día de hoy, ¿no? Y eso también es una cosa que incluso estéticamente pierde mucho, pero eso es otro tema, ¿no? En cambio, el cardenal define muy bien que la comunidad de la fraternidad de San Pedro Apóstol puede seguir celebrando, pero él exactamente creo que es solamente una sola celebración en latín y con el rito antiguo al día, mientras que las demás deben celebrarlas con el rito de Pablo VI. Y que si algún sacerdote quiere celebrar, debe pedir un permiso expreso y se verá cada caso. Y se ponen algunas condiciones y que me parecen muy lógicas. Por ejemplo, si un sacerdote, esto se da mucho con los padres jóvenes, quiere celebrar en latín solo porque dice, pues es que es más bonito, y ni siquiera sabe latín. Entonces, es una de las cosas que pide. Dice, bueno, si alguien entiende perfectamente latín, es capaz de entenderlo, bueno. Esto es, y en la licitud entonces aquí va más hacia el sacerdote que celebra que al pueblo, a los laicos que asisten. Entonces, un laico se asiste a misa, la misa es válida, porque pues es el sacrificio de Cristo en cualquiera de los ritos, ¿no? Pero lo otro, el tema de que hay que ver es la licitud. Y ahí cada caso, sí es cierto que ahora después de el motu propio del Papa Francisco y el decreto de nuestro arzobispo José Francisco Robles Ortega, diríamos, se ha como reducido
el número de aquellas celebraciones que tienen el permiso, que tienen la autorización. Y en eso estamos. Entonces habría que ver, es muy fácil conseguir y leer el decreto del arzobispo para ver sus disposiciones. Esos son las disposiciones. Pero lo otro, ¿es válida la misa? La misa es válida. Ya después hay que ver si es lícito que ese sacerdote esté celebrando y el pueblo pues no tiene la culpa, ¿no? El pueblo, o sea, el pueblo puede participar, no hay problema. Más bien, Ale. Y aquí es siempre la comunión, el problema es la comunión. La Eucaristía es el vínculo de unidad y entonces no puede ser signo de división. Sí. Es Muy la... bien, claro. Bueno, esa Claro. sería como la primera pregunta. Sí, padre. Y luego las otras dos que creo que van muy relacionadas, ¿no? ¿Qué dice la iglesia sobre haber sacrificado tantas vocaciones que pues, o sea, un fenómeno fue que después del concilio una de las malas interpretaciones fue que al acercarse al mundo, las órdenes religiosas, al hacerse iguales a los que estaban allí, pues en ese ayornamiento malentendido, muchos se secularizaron, ¿no? Muchos pidieron su dispensa, muchas monjas se quitaron el hábito, etcétera. Y pues hay como como un rumorcito, ¿no? Malentendido de que igual pues la iglesia como que viendo eso, ¿por qué no lo detuvo? A eso más o menos veo esa pregunta tal cual redactada, ¿no? ¿Por qué sacrificar tantas vocaciones por el cambio de dirección? Y la otra pregunta es muy parecida, ¿no? ¿Cómo explicar la diferencia entre la verdadera inspiración del Espíritu Santo de los institutos seculares como estado de perfección y diferenciarla de la secularización de las religiosas o monjes que se quitaron el hábito, ¿no? Porque claro, es como parece que el concilio procura una nueva forma, que bueno, no era el concilio, ¿verdad? Sabemos que desde el 47 ya está, de los institutos seculares, pero pues cómo se diferencia esa consagración, ese estado de perfección en el mundo, con esto que vemos pues todavía como una mala interpretación del concilio en que muchos religiosos se secularizaron en el sentido de que se mundanizaron. Bien, yo creo que aquí hay que distinguir. Veo en las preguntas cierta, o sea, son si no preguntas capciosas, sí, un poco ya como sesgadas en la interpretación, porque, por ejemplo, se habla en la primera de sacrificar vocaciones. Entonces ya ahí es la interpretación de alguien que está diciendo que el concilio sacrificó vocaciones, cuando la vocación es una respuesta personal a un llamado. Y si alguien dice es que yo hice esto por el concilio, sería una justificación, y ahí la justificación la puede entender cualquiera antes o después del concilio. No, nadie puede decir que perdió su vocación por el Concilio Vaticano II, ni por cualquier otro concilio. La vocación, o sea, precisamente por decir algo, en tiempos de crisis, siempre es cuando florecen muchas vocaciones a la santidad, no solo a la vida consagrada. Casi podríamos, alguien que quisiera identificar vida consagrada con santidad, yo sé que muchos consagrados son santos, pero no se identifican, ¿sí? La santidad es una vocación universal a todo el pueblo de Dios en los distintos estados de vida. Entonces, yo creo que la pregunta ya está parte de un prejuicio, de decir, ahora, ese prejuicio puede venir de un acontecimiento que sí es histórico, o sea, un poco después del Vaticano II, o sea, como reacción, hubo todo tipo de reacciones. Y uno de ellos es el movimiento tradicionalista, es una reacción. Y hubo un movimiento diríamos, en el sentido opuesto, que fue también exagerado, pero nunca lo provocó el concilio, ni lo recomendó. Es decir, entonces, de aquí en adelante y me gusta repetir la palabra que viene en la pregunta, un cambio de dirección. El Concilio Vaticano II no es cambio de dirección. O sea, no es que se haya ido en sentido incorrecto y ahora, o al revés, íbamos bien y ahora vamos mal.
Hablar de cambio de dirección es no entender bien, o sea, porque tanto la teología como la renovación de un concilio o la vida cristiana siempre va entre el ayornamiento, la puesta al día, pero al mismo tiempo el retorno a las fuentes, o sea, la continuidad. Esto es muy importante. Un cambio de dirección es discontinuidad y lo que se debe buscar, lo que se pretende en el concilio es una actualización, pero en la continuidad, una mayor asimilación de la teología, de la doctrina, pero nunca un cambio de dirección. Ya la pregunta misma en ese sentido también ya está prejuiciada, ¿no? O sea, decir, íbamos bien y ahora vamos mal. No es esto el sentido del Concilio Vaticano II. Y hay también mucho en las dos preguntas de interpretar mal el concilio. Entonces, de que se puede interpretar mal, que muchos han interpretado mal el concilio, es cierto. Pero entonces lo que hay que cuestionar es la falsa, errónea o parcial interpretación del concilio, pero no el concilio. O sea, el concilio sigue teniendo una gran validez y a mí me gustaría insistir aquí, o sea, tratar de responder ya brevemente lo que hay en la segunda pregunta, que es la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, es muy difícil el discernimiento de los espíritus y para poder decir dónde actúa el espíritu y dónde no, pues nos arriesgamos mucho. Pero hay ciertos criterios y entonces el criterio más, diríamos, tangible, si se puede decir así, de la acción del espíritu es precisamente cuando el magisterio se ejerce de manera solemne. Y se ejerce de manera solemne en el actuar del Papa, cuando, por ejemplo, hace una canonización, es un acto personal, pero que hace en nombre diríamos, de toda la Iglesia y inspirado por el Espíritu, y el Concilio Vaticano, el Concilio Ecuménico, no Vaticano, que luego el Concilio Vaticano es un concilio ecuménico. Pero el Concilio Ecuménico es la mayor expresión del magisterio. Por lo tanto, donde más se necesita la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, como desde el primer concilio decían los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros creemos que esto es lo más conveniente. Si nosotros pensamos, y esto es muy grave y muy importante, si nosotros pensamos que el concilio ecuménico con el Papa a la cabeza se equivocó, estamos echándole la culpa al Espíritu Santo. Y eso no está bien. Entonces, la humildad y la fe nos dice que ahí en el concilio ecuménico es la máxima expresión de la inspiración del Espíritu Santo. Luego viene lo importante de la interpretación. Hay que estudiar bien y hay que interpretar. Y es ahí donde la misma Iglesia, con sus teólogos, con sus pastores, en primer lugar los pastores, nos van ayudando a discernir y a interpretar correctamente. Estamos a 60 años del concilio, en donde ha habido interpretaciones equivocadas de muchas, pero otras muchas también que nos van diciendo por dónde va la línea. Y siempre la vamos a encontrar en el justo medio, ¿no? Es decir, ni en un extremo ni en otro, porque ya los extremos siempre son negativos. Entonces, creo yo que lo mejor de estas inquietudes o preguntas es precisamente la inquietud de conocer y que hay que seguir buscando. Próximamente, yo espero que sí lo podamos realizar, se va a convocar a una serie de diálogos de diálogos sobre el Concilio Vaticano a propósito de los 60 años. Y por mencionar algo, está como para que de una primera plática de introducción el señor obispo Martín Rábago, que pues es de los que han conocido más y han enseñado más sobre el concilio. Pero eso nomás todavía no está bien definido, pero esperamos que pronto se pueda hacer. Y desde luego estarán invitados. Perfecto, padre, pues nos invita al curso, al sínodo, a las conferencias.
Claro que sí, un saludo muy afectuoso y felicidades por este curso, de este interés por conocer más el Vaticano II, porque en definitiva nos ha tocado vivir en estos tiempos. No nos tocó vivir el Concilio de Trento. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, habría que ir al Concilio de Trento, o ni el Vaticano I. Ahora nos tocó vivir después del Vaticano II, y creo que lo que nos pide el Espíritu es precisamente dejarnos guiar por su soplo que dio durante este acontecimiento especial magnífico que fue pues el más grande acontecimiento del siglo pasado, y que todavía tiene mucha repercusión, mucho que enseñarnos, pero hay que pues abrirnos también a la acción del Espíritu. Sí. Muy bien, y pues nada más, ya para cerrar, hay muchas especulaciones y yo las invito mucho, o sea, de que el concilio es inspiración del Espíritu Santo, sí. Hay que estudiarlo para no caer, pues, en malas interpretaciones nosotras mismas. Y tener mucho cuidado, chicas, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que leemos. Donde está Pedro está la iglesia. Entonces sí hay que tener una fe muy grande para adherirnos, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas allí. Por ejemplo, algo que yo me encontré para que veas el grado de manipulación de la verdad, incluso dentro de los mismos que estamos, ¿no? Yo recuerdo que encontré muchos artículos y citan mucho a este señor, es el cardenal Sara, que estuvo al frente de la Congregación para el Culto Divino. Y cuando hace un año él dejó el cargo y el Papa nombró a otra persona, justo como había todo esto de los tradicionalistas y la sede vacantista y todo este rollo, empezaron a sacar artículos, entrevistas, videos sobre el cardenal Sara diciendo cómo él estaba opuesto al Concilio Vaticano II y lo citaban. Y pues la verdad es que luego él tuvo que hacer declaraciones. Yo para encontrar este artículo de las declaraciones, ay Dios, Sí. Yo para encontrar este artículo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ese artículo de las declaraciones del cardenal Sara, el pobre pidió su dimisión. Un obispo cuando cumple 78 años debe pedir su dimisión. Y ya la había pedido otra vez, entonces la primera vez se la negaron porque el Papa lo quería ahí en ese puesto. Entonces la segunda vez que presentó su dimisión ya no se le puede negar. Esta es una ley, ya no se le puede negar. Entonces él se jubiló. No es que el Papa lo corrió ni que no está de acuerdo con él. Y bueno, se hizo una especulación muy grande de que que el otro, que había dicho, que había salido en público. Y ponían videos que la gente nunca ve, pero eran videos sobre la Universidad Católica y la Excorde Ecclesia. Eran videos de otras cosas que no decían lo que el artículo decía que el cardenal Sara decía. Entonces el pobre tuvo que hacer una conferencia de prensa y decir, lamento que las personas quieran inmiscuir una lucha entre quienes apoyan y los que se oponen al Concilio Vaticano II. Dejo en claro que la iglesia no es un campo de batalla. Cuando hablé de la orientación litúrgica, me dijeron que pones al concilio. Esto es falso. No creo que hay una lucha entre... Es que no debería haber una lucha entre los progresistas y los conservadores, que no existen conservadores ni progresistas. Solo existimos los creyentes, y punto. No hay partidos, no debe haber. Si los hay, es que no los debe haber. ¿Sí? Y el cardenal tuvo que salir y decir, yo no soy parte de eso. Yo no dije eso. Si yo me declaré en el pontificado del Papa Benedicto XVI a favor de la liturgia en latín, fue porque el Papa decía que la liturgia en latín, porque yo le tengo aprecio. Pero ahora el Papa Francisco dice, se va a regular, no se prohibió, nunca está prohibida. Tú vas a Nuestra del Pilar, tú vas a... Y está permitida por la fraternidad San Pedro Apóstol, no otro tipo de asociación. ¿Vale? Entonces, si un sacerdote formado en la fraternidad sacerdotal San Pedro Apóstol va a celebrar la misa tal, y tiene pueblo y
esa comunidad se está educando en esa forma, está permitido. Pero no está permitido hacer lo que a uno le da la gana, hacer lo que uno cree que es lo mejor. Ni en materia de liturgia, ni de doctrina, ni de pastoral. ¿Vale? Entonces sí hay que tener mucho cuidado de lo que leen. Mucho cuidado de a quién le hacen caso. Mucho cuidado de los podcasts, de los influencers que seguimos, que no necesariamente son Juan Pazurita, ¿no? Sino otros, los influencers católicos. Aguas. Chequen bien, disciernan, y si hay que dejar de seguir, hay que dejar de seguir. Y se acabó. Digo, la persona tiene 80 millones de seguidores, y por uno menos, no es que le vayas a costar, ¿no? Entonces, sí, por favor, sean muy conscientes de todo eso, porque hay varias espiritualidades y hay gente que todavía no ha llegado a la completa formación en esa espiritualidad y de pronto pues tiene errores. Como nosotros también las hemos tenido cuando no nos han explicado bien lo del silencio o cuando no hemos entendido bien pues un montón de cosas de la fuerza de voluntad o así. Hay cosas que parecen herejía, pero es que las vives y luego te das cuenta por qué esta pedagogía es así. ¿Vale? Es decir, es como muy importante la formación. Y bueno, hay más cosillas por ahí, pero ya aquí lo vamos a dejar. Yo sí les pido, les invito a que si alguna todavía se quedó con la espinita y dice, es que yo todavía de verdad no. O sea, de verdad, a mí me educaron, a mí me dijeron, o sea, a mí desde chiquita me formaron así, yo tengo un rechazo por el Papa Francisco, tengo como una desconfianza de todo lo que sea como así, progresista, según yo, acércate conmigo. O sea, de verdad, hay respuestas para todas las preguntas. No te voy a atacar, no, así hablo yo. Pero no te voy a decir, no, te voy a quemar en la hoguera, no. Sino que de verdad yo te quiero explicar y hay toda una serie de contenidos muy valiosos que te van a encantar, ¿no? Y que de verdad, o sea, si hay alguien por ahí que todavía sigue como que dice, no, es que la milicia me decepcionó porque me acabo de dar cuenta que somos progresistas, acércate conmigo, acércate, vemos qué es el justo medio del que hablaba el padre Abel perfectamente y que cómo sí cuidamos la liturgia, cómo sí nos esforzamos, que nos podemos esforzar más, creo que sí. Ahorita, hasta el momento, pues ahí vamos, ¿verdad? Pero nos podemos esforzar más, sí. Y hay que echarle muchas ganas. Pero no nos vamos a poner el velo, no vamos a desobedecer las indicaciones disciplinares. Si el arzobispo dice que comunión en la mano, comunión en la mano. Si dice que de pie, etcétera. ¿Vale? Entonces, sí, por favor, la obediencia es como muy importante en este tipo de controversias. Porque, híjole, por eso hay protestantes. Digo que la historia no miente, la historia se repite de nuevo y de nuevo. Y la comunidad lefebrista en Guadalajara, que no es la comunidad tradicionalista de la Fraternidad San Pedro Apóstol, está excomulgada. Entonces, sí es grave. Sí es muy grave esta vez. No, son diferentes. Precisamente la de San Pío X es lefebrista. La fundó Marcel Lefebvre. Ah, pensé que San Pedro Apóstol. Sí, la fraternidad sacerdotal, perdón, San Pío X la fundó Marcel Lefebvre, de ahí el nombre Lefebrista. Y ellos tienen todas unas teorías allí de sedevacantismo, de un montón de cosas, y que son peligrosas, y no están en comunión con la Iglesia. La excomunión la promulgó el Papa Juan Pablo II en 1998, días después que el obispo Marcel Lefebvre ordenó sin permiso a 2 obispos. Es más, los ordenó habiéndole prohibido ordenar. Y se excomunicó a toda la fraternidad. Entonces, ¿hay cisma? Sí hay. Hay cisma en la Iglesia.
Sí, está muy fuerte. Y por eso, y fuerte aquí y en otros lados, y por eso el Papa Francisco, viendo como esta amenaza, dijo, no, se acabó. Punto, se acabó. Se acabó, porque les dimos chance para que, porque también tenemos un aprecio muy bonito a la tradición, a la liturgia antigua, a los ornamentos, a todo, pero ya están ellos catequizando. O sea, el problema es eso, que ya estaban catequizando. Es decir, ay, pues los que no se ponen el velo, los que no hacen esto, los que no celebran esta misa, esa misa no es válida. La nuestra es válida. Y dices, no, por muchas cosas. Y bueno, yo le compartí a alguna de ustedes alguna vez un video de Rafa Piña y el padre Tadeo. El padre Tadeo es buenísimo, la verdad, y bueno, dura muchísimo. Entonces se los voy a mandar el link para que lo vean. Ahí explica, pero el padre Tadeo es maravilloso. Él estudió en Roma, Sagrada Liturgia, y es maravilloso explicando y sintetizando conceptos que son muy acá, y lo baja de pechito, ¿no? O sea, los baja muy bien y te explica con peras y manzanas, y bueno, ahí también le ayuda a Rafa, que está haciéndole una entrevista y le va diciendo como un montón de cosas, y la verdad está muy bien explicadito de cómo fue el cambio, de qué pasó, por qué está mal, por qué, dónde está el error, qué está sucediendo en varios lugares y por qué la medida del Papa. Y de decir, ahora el obispo les tiene que dar permiso. Y ya está. Y luego también les voy a mandar el link de del documento del Papa, del cardenal. O sea, el cardenal no tuvo ningún problema, el cardenal sabe qué está pasando en su diócesis y conoce perfectamente todo esto, es su trabajo. Por eso dejó familia, dejó de formar un proyecto de vida personal, y por eso significa el anillo en su mano. Él está desposado, él está entregado a su iglesia, a su comunidad pastoral. Y por eso él conoce perfecto. Y a los días que sacó el Papa Francisco ese documento, el cardenal Francisco Robles ya estaba emitiendo un decreto diocesano, diciendo, en esta parroquia, a esta hora, estos padres, esta fraternidad, estos días, esto es así, 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 este rito, este misal, lo pueden celebrar, está perfecto, porque lo han hecho, porque lo están bien, porque están en comunión con la iglesia, porque está perfecto. Y apartado 2, los que no pueden celebrar, y es reprobable porque no están en comunión con el Papa, porque enseñan el error, porque están excomulgados, porque no han mostrado ningún arrepentimiento, porque siguen esparciendo el error, son estos, de esta parroquia, de esta misa, a esta hora. Para que nadie se confunda. Vida circular nos ha llegado a todas las comunidades religiosas y a todos los templos parroquiales, capillas, semiparroquias, cuasiparroquias. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos. Vas a la página del arzobispado, les voy a pasar el link, que ahí están todas las circulares, decretos, todo, pública. ¿Vale? Entonces, yo sí las invito mucho, pues eso, a amar a la iglesia. Es la sexta característica de la fisonomía de la milicia, adhesión al vicario de Cristo, ¿no? La milicia es mariana, es apostólica, es familia, es milicia. Es para toda la vida y se adhiere totalmente al vicario de Cristo. Y por eso al siguiente año, 2023, nos vamos a torturar. A ver, así que nada, pues eso. Así o más. A ver al vicario de Cristo, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, chicas, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Reina de los apóstoles,